Sí, muy buenos días. Siendo las 9:00 de la mañana del día de hoy, vamos a dar inicio al webinar titulado Introducción Incoterms 2020. En nombre del presidente de la Cámara de Comercio Internacional, capítulo ICC Panamá, el licenciado Esteban López Moreno, y como presidente de la Comisión de Aduanas y Facilitación Comercial de ICC, capítulo de Panamá, agradecemos su participación en este webinar. Importante mencionar que la Cámara de Comercio Internacional ICC publica cada 10 años una edición actualizada de las reglas Incoterms. Y cada versión de esta es el fruto del trabajo de un grupo de expertos que se reúnen para presentarnos a los comerciantes y economistas y profesionales estas reglas. A partir del 1 de enero del 2020 está vigente la versión de las reglas Incoterms 2020, las que definen y regulan estas responsabilidades que asumen las empresas exportadoras y las empresas importadoras en la operación comercial internacional. Para abordar este tema, contamos con la participación de panameños profesionales con amplia experiencia en el tema Incoterms: la licenciada Marcela Álvarez y el licenciado Romano Feoli. Me voy a tomar el atrevimiento de resumir su larga hoja de vida, porque en realidad nos sentimos orgullosos de contar con profesionales expertos en esta materia y que se han ido perfeccionando específicamente en el tema Incoterms. La licenciada Lilia Marcela Álvarez, panameña, consultora independiente, especialista en operaciones bancarias de comercio internacional, créditos documentarios y garantías bancarias, con más de 30 años de experiencia en bancos del Centro Bancario Panameño. Es traductora pública autorizada y certificada por la Cámara de Comercio Internacional como ICC Incoterms 2020 Practitioner. Pertenece al Grupo Iberoamericano de Expertos en Incoterms, con un proyecto anual de varios comités de la ICC. El expositor Romano Feoli, panameño, abogado en ejercicio desde el año 1996, es experto en derecho marítimo, corporativo y mercantil, así como en otras áreas del derecho. Tiene una maestría en Derecho Marítimo de la Universidad de Tulane, una maestría del International Business Law de la Universidad de Londres, con énfasis en arbitraje internacional, derecho de comercio internacional, derecho internacional privado sustantivo y derecho de finanzas internacionales. Es socio fundador de la firma Feoli & Co. y entrenador oficial de Incoterms 2020 registrado por la ICC para el capítulo de Panamá. En unos segundos ellos harán su presentación, no sin antes mencionar que al finalizar tendremos la oportunidad de unos 15 minutos de hacerle preguntas a los conferencistas, para lo cual les solicito que aprovechen las herramientas del programa, de la plataforma, para ir haciendo las preguntas vía chat, para poder tener la oportunidad que sean contestadas en ese periodo de tiempo. Sin más, los dejo con Lilia Marcela Álvarez y el licenciado Romano Feoli. Gracias. Gracias, Daira. Muy buenos días. Buenos días a todos. Agradeciendo su participación en esta reunión que tiene el objetivo de dar una introducción sobre los Incoterms 2020 o la versión del año 2020 que fue lanzada el año pasado. Un poquito a manera pues de introducción. ICC Panamá, como le llamamos en abreviatura, ICC Panamá es el Comité Nacional Panameño
perteneciente a la Cámara de Comercio Internacional. El Comité ICC Panamá existe desde el año 2013, cuando un grupo de varios integrantes hicieron la solicitud desde Panamá a la Cámara de Comercio Internacional para pertenecer. Este grupo estaba conformado por la Cámara de Comercio, Agricultura, Industrias de Panamá, la Asociación Bancaria de Panamá, el Centro de Conciliación y Arbitraje y un grupo de aproximadamente 12 o 13 bufetes de abogados, quienes se reunieron para hacer la solicitud a la Cámara de Comercio Internacional. Pasamos a la siguiente. Durante un periodo de aproximadamente un año, año y medio o dos, la Cámara de Comercio Internacional hizo la evaluación y concluyeron en aceptar a Panamá como Comité Nacional. Algo bien importante, ya que estamos hablando de los Incoterms. Los Incoterms en esencia son los términos de comercio internacional, International Commercial Terms, y es una marca registrada de la Cámara de Comercio Internacional, cuyo uso debe ser incorporado como marca pues la pantalla. Pasemos. En la anterior, por favor, Melissa. La solicitud de Panamá fue admitida y después de toda la evaluación, pues actualmente el Comité ICC Panamá tiene comunicación y vínculos con la mayor organización mundial del comercio, que fue fundada en 1919 y tiene su sede en París. Pasamos. ¿Qué son los Incoterms? Pues realmente, para darles un pantallazo, los Incoterms son reglas internacionales de usos y costumbres. Son emitidas por la Cámara de Comercio Internacional, son de adhesión voluntaria, no se obliga a nadie a utilizarlas, sino se les invita a aprovechar las virtudes de utilizar estas reglas en los contratos de compra-venta. Por lo tanto, entre comprador y vendedor se ponen de acuerdo y deben ser incorporadas como una cláusula más dentro del contrato de compra-venta. Esto que vemos en pantalla, pues son las abreviaturas de los actuales Incoterms. Pasemos a la próxima. En resumen, los Incoterms no son leyes, son reglas internacionales de adhesión voluntaria y cuando son incorporadas dentro del contrato, demuestran la voluntad de comprador y vendedor de acogerse a esa regulación, que básicamente es una regulación más de la Cámara de Comercio Internacional. No están por encima de la ley, sencillamente son reglas de usos y costumbres. Pasamos. Para dar un ejemplo, la Cámara de Comercio Internacional publica regulaciones que son acogidas en todo el mundo para distintas operaciones. Básicamente, hay reglas para créditos documentarios o cartas de crédito. Hay reglas para cobranzas, hay reglas para garantías bancarias a primer requerimiento, para los créditos stand-by, que son utilizadas por los bancos, para los Incoterms, que estamos hablando en este día, hoy, para forfait, y así por el estilo. Hay una serie de publicaciones de la Cámara de Comercio Internacional cuya nomenclatura, que vemos en paréntesis, significa el número de la regulación, el número que le aplica la Cámara de Comercio Internacional mientras esté vigente esa regla. En este momento estamos hablando de los Incoterms, cuya nomenclatura es publicación 723. Pasamos. Un pantallazo sobre cómo han evolucionado los Incoterms o las reglas de Incoterms. La publicación sobre la cual estamos hablando, que es la del año 2020, es la 10ª. La primera publicación de Incoterms surgió en el año
1936, y así aproximadamente cada 10 años han sido publicadas regulaciones que reemplazan a las anteriores, y sin embargo, la Cámara de Comercio Internacional deja la libertad para los comerciantes de que, aunque haya, por ejemplo, una publicación 2020, un comerciante quiera utilizar la publicación de 2010 porque se siente cómodo con ella, tiene toda la libertad de hacerlo. Pero cada vez que hay una publicación, surge la actualización porque se va mejorando de acuerdo con la evolución del comercio mundial. Pasamos. La próxima. Por ejemplo, la publicación de 1936 solamente tenía 6 términos. La de hoy día tiene 11 términos. Pasemos a la próxima, por favor. Así. Por ejemplo, la de 1945 hacía una revisión de la anterior, y así por el estilo, en la medida en que iba avanzando el comercio mundial. Por ejemplo, en 1953 incorporaron los términos FOR/FOT, DCP y XW. Hoy día se utiliza muchísimo todavía el EXW, por ejemplo. Hay algunos otros que con la evolución han ido desapareciendo. El DAF entregado en la frontera, era para transporte terrestre. Una mercancía que va a salir de Panamá y va a ir a Centroamérica tiene que ser puesta a disposición del comprador en la frontera. Por ejemplo, Pasocanoas utilizaban DAF. Eso no tuvo mucho éxito, después fue reemplazado. En el año 76, FOB Aeropuerto la clasificaron como FOA. FOB Aeropuerto, tenía que ser puesta la mercancía a bordo de un avión. Eso desapareció también. Y así por el estilo hemos ido evolucionando, como por ejemplo en 1990, la publicación de 1990 introdujo el uso de mensajes electrónicos dentro de lo que es el Incoterm. Primera vez que se menciona en estas reglas el EDI, el famoso EDI. Y así por el estilo, actualmente nosotros tenemos la publicación 2020 que tuvo fundamentales cambios versus la publicación 2010, pero que actualmente tenemos 11 términos que van a ser expuestos por mi compañero Romano, y esa es la publicación que está vigente, con 11 términos, publicación 2020. Pasemos. Esta es la publicación 723, pues muy nutrida. Tiene pues descripción de todas las ventajas, las obligaciones, las responsabilidades, etcétera. Y podemos pasar a la próxima. Bien, dentro de la evolución del proceso de la actualización de los Incoterms, para darles una idea, la revisión de los Incoterms 2010, que son los que estuvieron vigentes hasta el año pasado, inició en el año 2016. Eso inicia en la Comisión de Banca de la Cámara de Comercio Internacional. Envían a los comités nacionales un borrador de las nuevas reglas. El Comité Nacional lo revisa, el Comité Nacional envía a la Comisión de Banca sus opiniones. Estas opiniones son compartidas con todos los otros comités nacionales y vuelve el mismo ciclo por aproximadamente 2 o 3 veces, 2 o 3 borradores, hasta que, como decimos nosotros, hay humo blanco, se llega a la conclusión de que ya están listas las nuevas reglas, y entonces son para que sean publicadas, porque todo esto es un proceso privado y confidencial al que solamente tiene derecho de participar los comités nacionales. Ese es uno de los privilegios que tenemos, Panamá tiene, para poder participar en la revisión de cualquier regla de la Cámara de Comercio Internacional, siendo Comité Nacional ICC Panamá. En esta revisión de 2016, Panamá participó.
La Comisión de Banca de ICC Panamá aportó comentarios, aportó opiniones, algunas fueron tomadas en cuenta, otras no, pero esa es una de las ventajas o privilegios de pertenecer a la Cámara de Comercio Internacional, de participar en las discusiones de las reglas. Pasamos a la próxima, por favor. Dentro de la evolución, termino diciéndoles pues que después que las reglas son debidamente aprobadas, la revisión, lo que ocurre es que la Cámara de Comercio Internacional, con ayuda de sus comités, hace la divulgación, hacen la traducción, solamente autorizando a determinados comités nacionales para que traduzcan a su idioma las reglas que son publicadas en inglés y en francés. El Comité Nacional ICC España, en Barcelona, es el autorizado para traducir al español las reglas estas y, por supuesto, pues iniciaron su vigencia el 1 de enero de 2020. ¿Pasamos? Bien, hasta allí le paso la palabra a Romano. Buenos días a todos. Muchas gracias por su participación. Como decía compañera Marcela, los Incoterms, no se ve la presentación, perdonen. ¿Qué son los Incoterms? O sea, en realidad, como ella mencionó, son International Commercial Terms, o sea, términos comerciales internacionales, o sea, que son un conjunto de normas de comercio internacional publicadas por la Cámara de Comercio Internacional, mejor conocida como ICC, usadas por todo el mundo para facilitar las transacciones de compraventa internacionales. Estas normas son un término de 3 letras que hacen referencia a las obligaciones, riesgos y costos relacionados con las compraventas y entrega del bien objeto de la transacción. La finalidad de los Incoterms es eliminar o por lo menos reducir las incertidumbres que pueden existir por las diferentes interpretaciones de las normas en los países del mundo. Siempre los Incoterms van a ser tres letras. O sea, en pocas palabras, es un resumen, con esas 3 letras, es un resumen de lo que incluye ese Incoterm, de lo que regula o cuáles son los deberes y derechos de cada persona entre el comprador y vendedor. Ahí aparecen las obligaciones, riesgos y costos de cada uno. ¿Podemos pasar, por favor? ¿Qué hacen las reglas? Como mencionamos, o sea, y como mencionó Marcela, son un conjunto de 11 términos ahora mismo. La de 2020 son 11 términos. Se mantuvo el mismo número que los anteriores, y que eran 2010. Y explica un conjunto de 11 de los más comúnmente términos utilizados, por ejemplo, CIF, DAP, etcétera, reflejando la práctica de los contratos de venta y compraventa de bienes. Las reglas de Incoterms describen, o sea, como mencioné anteriormente, obligaciones, o sea, cuáles son las obligaciones del vendedor, cuáles son las obligaciones del comprador, qué tiene que hacer cada uno. Por supuesto que si hay obligaciones, hay derechos para la otra parte, y así viceversa. Por ejemplo, quién organiza el transporte o el seguro de mercancías, quién obtiene documentos de envío, quién le toca los documentos de exportación o licencias de importación, etcétera. Ahí entonces el Incoterm regula cada punto de esto, los riesgos, dónde comienza el riesgo de cada uno y dónde termina el riesgo del otro, dónde y cuándo el vendedor entrega los bienes, o sea que es ahí cuando se transfiere el riesgo. Cuando se hace la entrega, ahí es donde se termina el riesgo para el vendedor y lo recibe el comprador, y ahí comienza el riesgo para el comprador. Los costos, o sea, cuál es el costo de cada uno, quién le toca a cada uno pagar, o sea, quién es el responsable de qué costos, costo de transportes, embalaje, carga o descarga, los costes de verificación relacionados con la seguridad, y dependiendo del tipo de Incoterm, asimismo le tocará entonces ya sea al comprador o al vendedor encargarse de esos costos. Estas reglas de Incoterm, que son 11, cubren estas áreas en un conjunto de 10 artículos, numerados de A1, B1, A2, B2,
y así sucesivamente. Los artículos A representan las obligaciones del vendedor y los artículos B representan las obligaciones del comprador. Es decir, cuando ustedes vean la letra A, van a saber que están hablando del vendedor. Y cuando vean la letra B, van a saber que están hablando del comprador y de sus obligaciones. La siguiente, por favor. ¿Qué no hacen los Incoterms? Ya vimos lo que hacen los Incoterms y esto es lo que no hacen los Incoterms. O sea, los Incoterms no son en sí mismos y por lo tanto no son un sustituto de un contrato de compraventa. O sea, los Incoterms no son un contrato de compraventa ni es un sustituto de él, sino que están ideados para reflejar la práctica comercial para ningún tipo particular de bienes y para cualquiera. O sea, ¿qué significa esto? Que es lo bueno de los Incoterms, la belleza de los Incoterms, la practicidad de los Incoterms, que lo puedes utilizar para cualquier tipo de carga, para cualquier tipo de compraventa, ya sea puede ser de flores, equipos electrónicos, contenedores de carga granel, de minerales de hierro, etcétera. Pero no son un contrato de compraventa, por lo tanto es necesario que ustedes tengan su contrato de compraventa adicional a los Incoterms. Los Incoterms se añaden al contrato de compraventa. Es una cláusula dentro del contrato cuando se incluyen dentro del mismo. Siguiente, por favor. Bueno, así continuamos con lo que no hacen los Incoterms, que si existe, no se ocupa de los siguientes asuntos, si existe o no un contrato de compraventa, como mencionamos hace un rato, no es un contrato de compraventa, entonces es necesario que ustedes tengan su contrato de compraventa. Las especificaciones de los bienes vendidos tampoco lo regula, la hora, el lugar, el método o la moneda de pago del precio, o sea, el precio no lo regula los Incoterms. Los recursos que se pueden buscar para la violación del contrato de compraventa, la mayoría de las consecuencias del retraso y otras infracciones del cumplimiento de las obligaciones contractuales, el efecto de las sanciones, la imposición de aranceles, prohibiciones de exportación o importación, fuerza mayor, derechos de propiedad intelectual, el método, lugar o ley de resolución de controversia en caso de incumplimiento. Y no se ocupan de la transferencia de la propiedad de los bienes vendidos. O sea, como pueden ver, todos estos puntos que no se ocupan los Incoterms, se ocupan es un contrato de compraventa. Entonces, por eso es importante que tengan un contrato de compraventa aparte. O mejor dicho, que dentro del contrato de compraventa añadan los Incoterms. Siguiente, por favor. Seguimos en esencia. Como mencioné, las reglas de Incoterms 2020 no son en sí mismo un contrato de compraventa, solo se convierten en parte de ese contrato cuando se incorporan a un contrato existente. Las reglas de Incoterms tampoco establecen la ley aplicable al contrato de compraventa. Pueden haber regímenes legales que se apliquen al contrato, ya sea internacional, como el Convenio sobre la Venta Internacional de Mercancías, o mejor conocido como la Convención de Viena, o legislaciones nacionales obligatorias relativas, por ejemplo, a salud, seguridad, medio ambiente, que bueno, aquí los conocemos muy bien todo lo que somos importadores y exportadores. Siguiente, por favor. Entonces aquí podemos ver lo que hace cada uno, el contrato de compraventa, los Incoterms y la Convención de Viena, que podemos ver que los riesgos están cubiertos dentro de la Convención de Viena, igual que los Incoterms, no en el contrato. La transferencia de la propiedad no está en el contrato, no está en los Incoterms ni en la Convención de Viena, sino en el contrato. Todo lo que es referente a documentos se pueden ver que hay en todos. Las penalidades solamente están en el contrato y las garantías también solamente se encuentran en el contrato. O sea, ¿qué tipo de garantías en caso de incumplimiento? Podemos continuar, por favor. O sea, ¿cuál es la mejor forma de incorporar los Incoterms 2020? O sea, en pocas palabras, de la manera más clara posible. O sea, se debe dejar claramente establecido la intención de las partes. O sea, el Incoterm es muy importante el año, porque como dijo Marcela, o sea, ustedes tienen la libertad de utilizar cualquier tipo de Incoterm. O sea, pueden utilizar hasta el del 36 si así lo desean. Entonces es importante que pongan qué año de Incoterm están utilizando.
Por ejemplo, un ejemplo, aquí está SIF Shanghai Incoterms 2020 o Delivery at Place DAP número 123 ABC Street y en Portland Incoterms 2020. O sea, como les mencioné, es muy importante no dejar fuera el año de Incoterms, pues puede llevar a confusiones que serían difíciles de resolver en caso de hay un conflicto, si hay un arbitraje o hay un litigio en un tribunal, o sea, los jueces o los árbitros tendrían problemas en decidir, pues no sabrían qué Incoterm utilizar. Siguiente, por favor. Todavía más importante es especificar el lugar, pues, o sea, es uno de los puntos más importantes porque ahí generalmente se sabe dónde se transfiere el riesgo o hasta dónde hay que hacer, cuál es el lugar de destino. Es importante que tengan la diferencia, que sepan que hay una diferencia entre el lugar de entrega y el lugar del destino. No es lo mismo. O sea, el lugar de entrega es cuando se transfiere el riesgo de la mercancía y el lugar de destino es hasta donde llega la mercancía. Por ejemplo, en todos los Incoterms, excepto la regla C, el lugar mencionado es el lugar de entrega de los bienes. Es decir, en donde el riesgo se transfiere al comprador. No pasa lo mismo con la C. En las reglas D, el lugar designado es el lugar de entrega y el lugar de destino de la mercancía, o sea, es el mismo. Y el vendedor debe organizar el transporte hasta dicho punto. En la regla C, el lugar designado indica el lugar de destino, o sea, ahí hasta dónde debe llegar la mercancía, que el vendedor debe transportar la mercancía a su propio costo, pero no es el lugar de entrega en donde se transfiere el riesgo de la mercancía. Siguiente, por favor. Marcela. Gracias. Gracias, Romano. Bueno, continuando con el tema sobre el contrato de compraventa, toda compraventa de cualquier índole necesita estar basada sobre ciertas condiciones que son pactadas entre comprador y vendedor. Entre ambos tienen que negociar, tienen que decidir y aterrizar, por ejemplo, en cuál es el medio de pago que va a ser utilizado. Si es pago por adelantado, si es cuenta abierta, si es con intervención de un banco por medio de una carta de crédito o una cobranza, cualquiera de ellos. Pero lo más importante es que para poder llegar a esa decisión que va a incluir el Incoterm que van a utilizar, además del medio de pago, el comprador y el vendedor van a estar conversando de cuándo va a embarcar el vendedor la mercancía, quién le va a pagar al comprador, un banco o le va a pagar el vendedor, le va a pagar el intermediario, a quién envía el vendedor los documentos, se los envía directamente por courier al comprador o debe presentarlos en un banco. Si hay una intervención de algún banco, ¿qué rol va a desempeñar? Etcétera. Todas esas preguntas tienen que hacerse para poder llegar a la conclusión de cuál es el medio de pago, cuál es el método de pago que va a ser utilizado. Entre ellos están, pues, en pantalla los tradicionales en el comercio internacional. Pasemos a la próxima, por favor. Y en las principales etapas de la compraventa, en cualquiera de esas etapas, es muy importante la definición del Incoterm, que tiene impacto directo sobre la compraventa, la entrega de la mercancía, los riesgos, etcétera, como comentó Romano, cómo va a ser embarcada, dónde va a ser puesta la mercancía y, sobre todo, en los documentos que va a generar o a emitir el vendedor para hacer llegar esos documentos al comprador, así como le va a hacer llegar la mercancía y que por medio de los documentos en el destino, el comprador pueda tomar posesión de ella. Pasemos a la próxima. ¿De qué documentos estamos hablando? Estamos hablando de que el comprador va a necesitar una factura comercial, el comprador va a necesitar un documento de transporte, o el comprador va a pedir una lista de empaque, debe haber un certificado de seguro si es que el vendedor va a asegurar, etcétera. Esos son los documentos sobre los cuales estamos hablando. Pasemos a la próxima, por favor. Reiterando, toda operación comercial tiene que estar basada sobre un contrato. El contrato puede ser
una factura pro forma, puede ser una orden de compra, puede ser un contrato muy voluminoso, pero dentro de ese contrato debe haber una definición de un Incoterm, que es el que acordaron comprador y vendedor, y debe haber una definición de cuál es el método de pago que va a ser utilizado. Ahora, dependiendo de cuál es el Incoterm que haya sido pactado, asimismo, cuando son emitidos los documentos, en el documento de transporte nosotros vamos a poder observar, por ejemplo, el vendedor pagó el flete o el flete tiene que pagarlo el comprador en el destino. Vamos a ver si hay un documento de seguro, como por ejemplo una póliza o un certificado de seguro dentro de la documentación que llega al destino, es porque el vendedor aseguró la mercancía con su propia póliza flotante y la incluyó dentro del precio de la venta al comprador, por ejemplo. Y en la factura comercial, que es la, digamos, estrella aquí, que en este tema de los Incoterms, pasemos a la próxima, por favor. En la factura comercial es en esencia, por excelencia, el documento donde vamos a ver escrito en alguna parte el Incoterm que se está utilizando en esa compraventa. Toda factura comercial que es emitida por el vendedor, dentro de todo el montón de datos que vamos a ver en esa factura comercial, todos los datos son importantes, vamos a ver reflejado el Incoterm. En este modelo que tenemos, por ejemplo, aquí, esta es una factura comercial solamente para modelo, que dice abajo, total CIF zona libre de Colón, vía Manzanillo. Ese es el Incoterm que usaron comprador y vendedor, costo, seguro y flete, hasta la zona libre de Colón. Ese es uno de los tradicionales que usamos nosotros pues aquí en Panamá. En resumen, es en la factura comercial donde vamos a ver reflejado el Incoterm que fue pactado en un contrato de compraventa. Esta es una factura comercial que emite el vendedor, que la hace llegar al comprador para poder que el comprador haga su diligencia de aduana y todo aquello, para poder que con la factura comercial demuestre cuánto está pagando o cuánto pagó por esa mercancía y bajo qué términos. El Incoterm CIF en este ejemplo que estamos dando. Pasemos a la próxima, por favor. En esencia, el contrato debe mencionar el Incoterm pactado, pero enfoquemos esos 4 métodos tradicionales. Por ejemplo, ¿cuál es la relación con incluir el Incoterm en los contratos? En una cuenta abierta, por ejemplo, la mercancía la envía el vendedor al comprador, los documentos los envía el vendedor al comprador directamente y al final de cuentas el comprador debe pagar al vendedor. Allí no interviene ningún banco directamente. En un método de cobranza, la mercancía la envía el vendedor al comprador, los documentos los presenta el vendedor a un banco y ese banco es intermediario, los envía al país del comprador. En ese caso, el banco no revisa qué es lo que dice, prácticamente no revisa qué es lo que dice la factura. Si dice un Incoterm EXW o dice CIF, el banco no tiene nada que revisar allí porque el banco no tiene ningún compromiso. La diferencia está en esos 4 métodos, es que en la carta de crédito, lo primero que ocurre después de haber pactado el contrato es que el comprador se acerca a su banco, llena una solicitud de apertura de carta de crédito y dentro de esa solicitud anota, yo pacté CIF Panamá, CIF Zona Libre de Colón. El banco emite una carta de crédito, incorpora dentro de esa carta de crédito ese término, esa carta de crédito llega al vendedor y el vendedor más le vale que cumpla con esas condiciones porque cuando presenta sus documentos al banco, el banco va a revisar la factura comercial y va a revisar los documentos contra la carta de crédito y si no coinciden, el banco no le va a pagar al vendedor. Eso significa que si el vendedor ha incumplido con el Incoterm estipulado documentariamente, pues el vendedor no cobraría.
Ese es de los términos, de los medios de pago, ese es el único en el que verdaderamente pues los bancos son estrictos revisando la documentación. Y en pago por adelantado, pues sencillamente el comprador tiene que pagar primero, el vendedor le manda la mercancía, le manda los documentos y si hubo algún incumplimiento, eso se va a quedar entre comprador y vendedor y van a tener que recurrir a ver qué pactamos, qué dice el contrato, cuál fue el Incoterm, cuáles fueron las condiciones y así, por ejemplo, van a tener que, digamos, dilucidar responsabilidades. Pasemos a la próxima, por favor. En esencia, todos los actores en una cadena de suministro deben ser conocedores del Incoterm. Es un poco complicado porque cada uno tiene su propio rol que desempeña. Es complicado porque cada uno tiene su propia visión, sus propios intereses y cuidando sus propios intereses hay conflicto muchas veces en la cadena de suministro porque posiblemente hay desconocimiento o posiblemente hay mucho conocimiento, cada uno sabe lo que está haciendo, cada uno en la cadena tiene su propia experiencia y sabe lo que está haciendo, pero muchas veces lo hace de distinta manera a como el usuario final lo necesita o lo haya pactado. Así es que no es fácil, pero por eso es que pues se trata de tener por lo menos unas reglas del juego. ¿Cuáles son las reglas del juego? Los Incoterms. La adhesión voluntaria, sí, pero todos deben conocer por lo menos qué es lo que hay disponible y tratar pues de utilizarlo y aplicarlo de la mejor forma. Pasemos la... En esencia, puede haber graves consecuencias cuando no coinciden el Incoterm que ha pactado comprador y vendedor. En cuenta abierta el riesgo principal es del vendedor, evidentemente, porque se deshace de su mercancía, se deshace de sus documentos y al final de cuentas si hubo un incumplimiento, pues el comprador no paga. Ese es el riesgo principal. En una cobranza, el riesgo es relativo entre comprador y vendedor, queda intermedio. Hay la posibilidad de que si el vendedor no cumplió, pues puede haber algún tipo de recuperación y lleguen a un acuerdo. En la carta de crédito, el riesgo principal es del comprador y de su banco, que fue el emisor de la carta de crédito, y por ende, pues el banco pues, está allí involucrado. Y en el pago por adelantado, el riesgo principal es del comprador si desembolsó primero, recibió la mercancía incompleta, recibió la mercancía que no fue la que pidió, ya pagó, el vendedor incumplió con el Incoterm, entonces definitivamente está en problemas si no tiene un contrato sólido sobre el cual basarse. Pasemos a la próxima. Y por último, hablando sobre los contratos, el Incoterm, como dijo Romano, no es un contrato. El Incoterm es una cláusula dentro de un contrato. ¿De qué contrato estamos hablando? Del contrato de compraventa, el básico, el subyacente, el que pactan comprador y vendedor. Pero después que pactan el contrato de compraventa de cualquier tipo de operación comercial, van a ir surgiendo dentro de la cadena algunos otros contratos entre distintos otros participantes de la cadena de suministro. Va a haber aparte, ejemplo, un contrato de transporte entre el vendedor y el transportista o entre el comprador y el transportista. ¿Qué define uno de esos dos? El Incoterm pactado. ¿Quién va a contratar el transporte? Hay un contrato de seguro de la mercancía. ¿Quién va a pactar quién va a comprar esa póliza, ese certificado? O es el vendedor porque él debe asegurar, o es el comprador porque él debe asegurar. Hay un contrato de logística, hay contratos de muchísimos otros servicios, todos dentro de una misma cadena. Por lo tanto, siendo esto una operación que se da a diario, pero que no deja de ser compleja,
la buena aplicación y aprovechamiento de lo que está disponible, que son los Incoterms, es lo esencial, pero que parte del conocimiento de lo que está disponible, parte del conocimiento de cuáles son las responsabilidades, cuáles son las obligaciones y de que, bueno, la Cámara de Comercio Internacional los tiene disponibles y que se debe conocer sobre el buen uso de ellos. Le paso la palabra a Romano. Muchas gracias, Marcela. Bueno, ¿ustedes me ven? ¿Me escuchan? Sí, Sí. está claro. Vamos a mencionar entonces el índice de cada uno de los Incoterms 2020. O sea, como les mencioné, son 11 Incoterms, pero hay un índice de obligaciones que va del 1 al 10. O sea, la A1 y B1 son las obligaciones generales. El A2, B2 es delivery, taken delivery, o sea, la entrega. A3 y B3 son los riesgos, la transferencia de riesgos. A4, B4, el transporte. A5, B5, el seguro. A6, B6, los documentos de transporte. A7, B7, los documentos de exportación e importación. A8, B8, el embalaje. A9, B9, la allocation of costs, o sea, los costos de cada uno. Y A10 y B10, los notices, o sea, las notificaciones. Podemos ver entonces, como les mencioné inicialmente, que la A depende se hace referencia al vendedor y la B hace referencia al comprador. Entonces, cuando en el A1 estamos hablando de las obligaciones generales del comprador y el B1 estamos hablando de las obligaciones generales del comprador, perdón, y el A1 del vendedor, y A2 sucesivamente es del delivery, le toca lo que le toca a cada uno, del delivery del vendedor o del comprador, y así sucesivamente. Siguiente, por favor. Sí, siguiente. Bueno, podemos, así como pueden ver, la transferencia de riesgos, etcétera. No se ve la presentación. Okay. ¿Qué hay diferencia? ¿Cuáles son las diferencias con lo encontrado en 2010? O sea, pareciera que no hubiera gran diferencia, pero sí hay diferencias que son importantes. Por ejemplo, por primera vez los Incoterms están siendo publicados en el formato tradicional de los 11 Incoterms y en un formato horizontal mencionando los Incoterms por artículo. Es decir, ustedes van a encontrar en el libro de los Incoterms, por ejemplo, A1, van a encontrar A1 de todos los Incoterms, A2, así sucesivamente van a ver todos los Incoterms listados de manera horizontal, y los Incoterms también listados en el formato tradicional, que los menciona cada uno por separados. Hay una introducción más explicativa, es más didáctico, te da una mejor explicación entre la demarcación y conexión existente entre el contrato de compraventa y los contratos auxiliares o ancillary contracts, que es como se les llama en inglés. Cada Incoterm tiene sus notas explicativas también, o sea, hay una introducción genérica para todos los Incoterms y hay unas notas explicativas para cada uno en particular. Se ordenó el índice de los Incoterms para que sea una forma más didáctica de conocerlo, se da dependiendo de la entrega desde el principio y los riesgos, así como se hace más o menos siguiendo la misma forma como se hace una transacción internacional. Bill of Lading with onboard notification en Free Carrier. Este es un tema que se discutió mucho y que muchas veces los bancos requerían, que se necesitaba para sus cartas de crédito que tuvieran un Bill of Lading que dijera on board. Sin embargo, el Free Carrier no podía tener esa notificación porque, o sea, el vendedor no lo entregaba a bordo del barco. Sin embargo, con esto se ha logrado
que negociar de que el vendedor pueda hacer esa notificación por medio de su transportador, de su transportista. La ubicación en donde están listados o mencionar los costos. O sea, antes los costos estaban divididos en cada punto, por ejemplo, A1, A2, A3, cada uno tenía sus costos. Sin embargo, ahora están en un solo lugar, en el A9, pero también están dispersos como estaban antes. O sea, así que pueden encontrar los costos en un solo lugar, o si pueden ir por ejemplo, si quieren saber el costo del seguro, pueden ir entonces a la cláusula, al punto donde regula los seguros. También hay diferentes tipos de seguros para cubrir el CIF y CIP, o sea, CIF o CIP, que, o sea, el Instituto Cargo Clauses, A o el C, dependiendo de qué cláusula se va a utilizar. Hubo una discusión bien grande al respecto de si mantener el Instituto Clauses C o el A. Sin embargo, al final lo que se decidió que para CIF dejarlo en A, el C, perdón, y en el CIP dejarlo en el A. ¿Cuál es la diferencia? Que el A tiene más cobertura, una mayor cobertura, y por lo tanto es un precio mayor ese seguro. Entonces se dejó ese para carga que es más valiosa, y se dejó el Institute Cargo Clauses C para carga que no es tan valiosa. Por supuesto que las partes tienen la libertad de contratar el seguro que desean. Como mencionó Marcela, las partes tienen la total libertad en contratar y en modificar los Incoterms si lo desean, pero esto no es recomendable, pero lo pueden hacer. Se le da la opción que el mismo vendedor o comprador sean los transportistas en lo que mencionaba aquí, en Free Carrier, Delivery at Port, Delivery at Place, DPU, and Delivery Duty Paid. ¿Qué significa esto? Porque antes antes se consideraba que el transportista era una persona separada, pero se vio que muchas veces los vendedores o los compradores pueden tener sus propios medios de transporte. Entonces se le ha dado la opción de incluirlo en esta manera. Entonces ahora lo que se pone en la práctica es o que contraten a un medio de transporte o que lo suministren. Se elimina el Delivery at Terminal y se cambia por Delivery at Place Unloaded. Y que es el Delivery at Terminal el que estaba en el 2010, entonces se cambia por el Delivery at Place Unloaded en el 2020. Y se da una inclusión de requisitos relacionados con seguridad dentro de las obligaciones de transporte y costos, que en el 2010 apenas estaba comenzando el tema de seguridad, por lo tanto no estaba tan regulado como está ahora. Y bueno, como mencioné, estos encuentros son mucho más didácticos, son más explicativos, por lo tanto les recomiendo de verdad que compren el libro de los Incoterms 2020. Siguiente, por favor. Esta es la lista de los Incoterms que tenemos ahora mismo. XW, Edgeworth, FCA, Free Carrier, CTP, Carriage Pay 2, CIP, Carriage Insurance Pay 2, DAP, Delivery at Place, DPU, Delivery at Place Unloaded, DDP, Delivery Duty Paid, FAS, Free Alongside Ship, FOB, Free On Board, CFR, Cost and Freight, CIF, Cost Insurance and Freight. Siguiente, por favor. O sea, en estos Incoterms, al igual que los de 2010, se hace una división entre reglas para todo tipo de transporte y reglas para tipo de transporte marítimo. O sea, los que vieron la lista que vieron en la filmina anterior, se dividen en estos dos, para todo tipo de transporte o transporte multimodal, como también se le conoce, o para reglas de transporte marítimo. Siguiente, por favor. Entonces, para todo tipo de transporte o transporte multimodal, o sea, tenemos Edgeworth, Free Carrier, Carriage Pay 2, Carriage and Insurance Pay 2, Delivery at Place, Delivery at Place Unloaded, and Delivery Duty Paid. O sea, esto significa que ustedes pueden utilizar estos Incoterms para cualquier tipo de transporte que requieran o para un tipo de transporte multimodal. O
sea, pueden utilizarlo para transporte terrestre, marítimo o aéreo, o una combinación de todos. Siguiente, por favor. Sin embargo, estos solamente están destinados para transporte marítimo, o sea, free alongside ship, que se deja la carga al lado del barco, free on board, que se sube la carga a bordo, cost and freight, y cost insurance and freight, que en estos el vendedor le toca pagar el flete y los costos, y en el SIF adicionalmente el seguro. Siguiente, por favor. Sin embargo, igual se mantiene, a pesar de que se dividen solamente en la forma de transporte, igual también se trata de mantener la clasificación metodológica utilizada previo a los Incoterms 2020, que era por el lugar de delivery, el lugar de entrega. O sea, entonces el E es el vendedor pone a disposición el comprador en el tiempo acordado. O sea, en estos el comprador tiene que encargarse de todo, de buscar los bienes donde los deje el vendedor. F, bienes despachados desde, o sea, el vendedor debe entregar los bienes poniendo a disposición del porteador seleccionado por el comprador, o sea, se los entrega al transportista. C, bienes despachados hasta, que el vendedor debe entregar los bienes poniendo a disposición del porteador, que el mismo paga el flete, pero no asume riesgo, es decir, entrega en origen. Y D, bienes entregados en. O sea, en estos el vendedor debe entregar los bienes poniendo a disposición del vendedor sobre los medios de transporte de llegada o descargado. O sea, ¿qué significa? En los D, el vendedor tiene que encargarse de llevarlo hasta el puerto, hasta el lugar de destino. Y entonces ahí es donde se entrega la mercancía. Acuérdense que no es lo mismo la entrega que el destino, que el lugar de destino. En la C, se entrega cuando se le entrega al porteador. Sin embargo, el delivery debe llegar hasta cuando lo reciba el comprador. El F se le entrega al portador, pero que suministra el comprador, y hasta ahí son las obligaciones del vendedor. Siguiente, por favor. Si ya estamos cortos de tiempo, entonces yo nada más quería, esto no es parte de los Incoterms, pero como los mencioné inicial en una de las filminas, la Convención de Viena sobre compraventas internacionales de mercancías, quisiera hablar un poquito sobre ella rápidamente, o sea, para que sepan de qué se trata. Es una convención preparada por las Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, y fue adoptada por una conferencia diplomática el 11 de abril de 1980. Siguiente, por favor. O sea, esta fue adoptada por la mayoría de los países del mundo. Lastimosamente, Panamá no es uno de ellos. En Panamá y Bolivia somos los únicos países de América Latina y posiblemente América continental. No desconozco si Guyana está o no, pero de los principales países de América somos nosotros los únicos, al igual que Bolivia, que es una pena, siendo Panamá uno de los principales lugares de comercio internacional gracias a la zona libre. Entonces es importante, si queremos ser un major player, que pensemos en formar parte de la Convención de Viena. Esta convención se divide en 4 partes. La parte 1 trata del ámbito de aplicación y las disposiciones generales. La parte 2 contiene las normas que rigen la formación de los contratos de compraventa internacional de mercancía. La parte 3 se refiere a derechos y obligaciones sustantivas del comprador y vendedor derivadas del contrato. Y la parte 4 contiene las disposiciones finales de la convención relativas a asuntos tales como el modo y el momento de su entrega en vigor, las reservas y declaraciones que se permite hacer, y la aplicación de la convención a las compraventas internacionales cuando ambos estados interesados se rigen por el mismo o semejante derecho en esta cuestión. Aquí, como pueden ver, trata sobre diferentes ámbitos del contrato de compraventa, sobre la transacción de compraventa, o sea, que contienen las normas, que deben contener las normas, cuáles son los derechos y obligaciones de cada uno, del comprador y vendedor,
y etcétera. Siguiente, por favor. El ámbito de aplicación es importante que sepan de que incluye a los países que son contratantes. La convención será aplicable a los contratos de compraventa de mercancías entre partes que tengan su establecimiento en estados diferentes, cuando esos estados sean estados contratantes o cuando las normas de derecho internacional privado prevean la aplicación de la ley de un estado contratante. ¿Qué significa esto? Que tiene que ser entre comprador y vendedor que sean en diferentes estados y que estén en estados contratantes, o que la aplicación del derecho internacional privado de esos estados establezca que la convención de bienes es aplicable. Entonces, bueno, ya estamos, creo que nos pasamos un poquito. Eso es todo por ahora. Les agradecemos su atención y estamos abiertos para cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias. Me voy a tomar la libertad de ir, por lo menos contestando. Hay una pregunta que hizo Rogelio Correa Mata, que nos está preguntando, Romano, voy a dar la primera parte de la respuesta, que nos pide una ampliación entre CIF Manzanillo y CPT Manzanillo. Bien, el término CIF es un término, pues, costo, seguro y flete, que es un término bastante completo en cuanto a la cobertura desde el origen, y que incluye, como yo mencioné, pues, que el vendedor debe asegurar la mercancía, prepagar el flete, pues, hasta el destino, costo, seguro y flete. Versus el término CPT, que es un Incoterm aplicado básicamente para transporte multimodal, que equivale al CFR o al costo y flete. Este Incoterm no está incluyendo el seguro de la mercancía por parte del vendedor. O sea que, en resumidas cuentas, CIF Manzanillo es costo, seguro y flete hasta Manzanillo, y CPT es costo más transporte, pero no seguro, hasta Manzanillo. No sé, Romano, si quieres agregar algo. ¿Me escuchan o...? Sí. Sí, me escuchan. Sí, efectivamente es como mencionas, Marcela. O sea, estás en lo correcto y bueno, no hay mucho que agregar al respecto. Hay otra pregunta que hace Rogelio sobre CIP y CIF. En realidad, como mencionó Marcela, también la pregunta anterior, uno es para marítimo y uno para transporte multimodal, pero en realidad son muy parecidos. El CIP es Cost Insurance Paid To y el otro es Carriage Insurance and Freight. Entonces, la verdad que son muy parecidos, lo único que uno es para transporte multimodal y la otra es para transporte marítimo. ¿Quieres agregar algo, Marcela? Sí, quisiera agregar que precisamente gracias a la pregunta me trae a la mente el pequeño detalle de que no es tan fácil que comprador y vendedor apliquen textualmente al pie de la letra lo que dicen las reglas, porque se da mucho el hecho de que, por ejemplo, el comprador y el vendedor saben que van a usar transporte multimodal o combinación de transporte y utilizan CIF. En cambio, hubieran tenido que utilizar CIP, por ejemplo. Al final de cuentas, terminan la transacción, pero utilizaron el Incoterm incorrecto. Pero básicamente por eso estamos, ¿no? Para divulgar los Incoterms y para facilitar a que sobre todo los comerciantes que pactan los contratos, conozcan qué es lo que hay y se involucren un poco y lo apliquen, pues, correctamente. Sí, es importante, como menciona Marcela, que sepan cuándo utilizar los marítimos y cuáles utilizar los multimodal, porque, por ejemplo, Free on Board se utiliza mucho. He escuchado personas de que lo utilizan en carga aérea, por ejemplo, pero Free on Board significa que lo debes poner dentro del barco. O sea, vamos a decir, en este caso sería dentro del avión.
y cuando eso no puede ser porque uno lo entrega a una persona, a la terminal, y en la terminal es lo que lo suben al avión. Entonces estarías incumpliendo con el Incoterm si estás poniendo free on board cuando no lo estás subiendo tú al avión. Por eso es importante conocer la diferencia entre cuál es multimodal y cuál es marítimo. Igual con el SIF, Carriage Insurance Freight. O sea, entonces, en estamos hablando de que tienes que subir la carga a bordo, pagar el seguro y pagar el flete. Sin embargo, en el SIP, que es muy parecido, tú la tienes que transportar, puede ser que el caso de que la estás transportando en un tipo de transporte previo, que no es el marítimo. Entonces ahí se puede llegar a complicaciones si se utiliza SIF en vez de SIP, por ejemplo. Marcela, ¿tienes algo que añadir? Así es. No, mira que estoy de acuerdo con lo que comentas. Ahí hay dos preguntas, una de la licenciada Marisol Ellis y un comentario de Jordi. No sé si lo pueden ver a los panelistas. Lo de, sí, Romano. Hemos aprobado la convención de Viena. La verdad que desconozco. Desafortunadamente en Panamá tenemos esa mala costumbre de no formar parte de los convenios, pero sí es importante que formemos parte. Y bueno, creo que ahora mismo no existe ningún movimiento para impulsar su adhesión, pero justamente una de las razones por la que lo menciono es que creo que deberíamos hablar con el gobierno para que ellos se encarguen de hacerlo, porque de verdad es importante que nosotros formemos parte de la Convención de Viena. Lilia, Marcel, ¿la próxima quieres tomarla? ¿Cuál es la próxima que comentaba Daira? SIF, en el SIF debe indicarse el Institute Cargo Clause SIF. Para el SIF debe indicarse, no veo al final, a ver. Ok, de Yosmar Navarro. Para los Incoterm SIF y SIP, en el certificado de seguro debe indicarse el Institute Cargo Clause C. Para el SIP debe indicarse el Institute Cargo Clause. No, bueno, ¿quieres que lo conteste yo, Marce? Sí, dale. Sí, en realidad no, o sea, justamente no. Para eso es el Incoterm. O sea, esa es una de las bellezas del Incoterm. O sea, no tienes que poner qué tipo de cláusula quieres. Si es SIF, ya tienes el C, y si es SIP, ya tienes el A. Sin embargo, o sea, son libres de ustedes de cambiarlo si lo desean. ¿Es correcto el uso de Free On Board a través de Freight Forwarder? En realidad, bueno, depende. O sea, te digo, si no sería lo más recomendable. No, en realidad no sería recomendable. O sea, porque el Freight Forwarder se lo estás entregando a un agente, a menos que él sea el que se encargue de... Es que todo depende de... O sea, si el freight forwarder se lo vas a dar a él para que él lo entregue a un buque, o si lo puedes utilizar. Pero si el freight forwarder o sea, lo va a utilizar, es contratado por el comprador, por ejemplo, ahí tú estuvieras incumpliendo. Todo depende de la circunstancia, pero o sea, lo importante que sepan es que el FOB, el Free On Board, es para marítimo solamente. O sea, lo hagas tú mismo o contrates a alguien, un agente que lo haga, es solamente para marítimo. Así que sí, o sea, tú puedes contratar un freight forwarder, que él se encargue de entregarlo a bordo, solamente que el momento de la entrega va a ser cuando está a bordo del buque, no antes, aunque se lo hayas entregado al forwarder. No sé si contesta pregunta. Sí, es que precisamente depende del contrato que haga con el forwarder, de que ponga la mercancía a bordo del barco. Entonces, exacto, las condiciones del contrato con el forwarder es lo que van a mandar allí. Sí, exacto. Si fuera, por ejemplo, un contrato multimodal, entonces te digo que no es correcto. Pero exacto, si tú nada más estás usando el freight forwarder para que te busque la mercancía y te la ponga a bordo del buque, entonces sí lo puedes utilizar.
Sí. Exacto. El comentario, disculpa, Lilia, el comentario que hacía Jordi era que es muy corriente también utilizar FOB aéreo, pese a que no es correcto. El tema es que como las partes lo pactaron, nadie lo saca de allí. Sí, es que Ajá, sí, ese es el tema, ¿no? El comentario viene, tengo entendido, pues a raíz de los inconvenientes que se presentan a nivel del banco, de un banco que está atendiendo una operación y que el cliente, uno de los que pactaron el contrato de compra-venta, el cliente dice, bueno, pero es que así fue pactado, así lo pactamos. Básicamente sí, hay que cumplir con el contrato, pero independientemente de que esté siendo mal utilizado o erróneamente utilizado el Incoterm, entonces el cliente dice, no, eso lo pactamos así y ahí hay un cortocircuito, ¿no? Eso es lo que creo que es sí, parte del día a día, los conflictos. exacto. Yo justamente mencioné ese ejemplo FOB aéreo porque efectivamente se utiliza mucho, pero erróneamente utilizado. Entonces Así puede es. causar problemas porque, por ejemplo, ¿qué pasa si hay un daño a la mercancía en la terminal y todavía no ha sido abordada a bordo del avión? O sea, ahí hay o sea, hay un problema porque tú como vendedor estás pensando que ya la entregaste y en realidad no la has entregado Así es. se la estás entregando a una terminal y estás perdiendo el total control de la mercancía, sin embargo sigues siendo responsable de ella. Entonces, por eso ese es uno de los ejemplos, por eso es importante de que conozcan, utilicen el Incoterm adecuado, porque pueden estar teniendo responsabilidad de algo que en realidad ustedes no tienen control. Entonces sí es importante, digo, se utiliza mucho, pero o sea, no tienen idea de que pueden meterse en un problema, pueden meterse, como decimos en buen panameño, en camisa de 11 varas sin darse cuenta. Okay. Entonces, bueno, vamos a concluir porque nos hemos pasado unos minutos. En realidad, agradecemos a todos los participantes. Le anuncio que próximamente estaremos enviando información sobre futuras capacitaciones para que estén pendientes. Contamos con publicaciones de las reglas Incoterm. Melissa les va a enviar lo relativo al costo y dónde pueden ir a retirarlas si les interesa. También estaremos enviando un enlace para completar una encuesta sobre el uso de las reglas Incoterm, si a bien los tienen, en lo cual será una parte fundamental en un reporte iberoamericano sobre el uso de las reglas que se está preparando y que los panelistas forman parte en representación de Panamá de ese equipo. De verdad, tenemos una digna de representación y les agradezco haber participado en este evento que nos urgía y por motivo de la pandemia se tuvo que suspender en varias ocasiones, pero vamos a retomar esto y le agradecemos también a Melissa Castro, que es la administrativa de ICC, Comité Panamá, que logró la organización de este evento, y a la Cámara de Comercio que nos ha apoyado. No me queda más que despedir, dando las gracias en representación de este Comité de Aduanas y de la presidencia de ICC Panamá. Buen día a todos. Nos volvemos a ver pronto. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias.